emergen algunas enfermedades durante el embarazo, y de eso se trata este tema. Es breve, no es una gran clase y una gran revisión de toda la patología pulmonar para nada, sino de las cosas más prevalentes que vamos a ver en en la emergencia o en los hospitales cuando hay embarazo y neumopatías. Una pregunta que pretendemos responder con el tema es si el embarazo produce cambios en el sistema respiratorio. ¿Producirá? Si es que sí, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Repercute el embarazo en la patología pulmonar? ¿Agrava el embarazo? ¿Mejora el embarazo en patología de pulmón, de las vías respiratorias, del sistema respiratorio? ¿O a la inversa? ¿Hay patología pulmonar que repercute en el embarazo? O sea, en términos del feto y la placenta, ¿afecta? Entonces, de eso se trata el tema. Y veamos cómo el embarazo afecta al sistema respiratorio. Pues produce cambios fisiológicos que son adaptativos. Pues por el embarazo hay mayor demanda metabólica en la madre y se tiene que adaptar también para satisfacer esa demanda de la madre y del feto. Los cambios que se reconocen en el sistema respiratorio son de tipo anatómico y funcional. Los cambios anatómicos se producen en la caja torácica, donde permiten acomodar el útero gravídico a esta nueva situación, de modo que, por ejemplo, se observa que el ángulo de 68,5 grados se incrementa hasta 103,5 grados en el tercer trimestre. Miren, es un cambio anatómico. Y la circunferencia torácica inferior aumenta más o menos 2 centímetros en comparación con la misma mujer cuando no estaba grávida. Además, obvio, hay una elevación del diafragma en 4 a 5 centímetros. Estas modificaciones tienen su máxima expresión a las 37 semanas. Y estas modificaciones anatómicas de las costillas, el esternón, es posible gracias a la secreción de relaxina, que es una hormona que relaja las articulaciones, que secreta pero la placenta. Si bien esos eran los cambios anatómicos, los cambios fisiológicos que se reconocen hoy son los siguientes. No voy a exigirles en las preguntas aprenderse de memoria todo esto, pero hay algunos puntos son claves. Entre estos cambios fisiológicos, la capacidad vital y la capacidad inspiratoria aumentan en un 20% aproximadamente al final del embarazo. El volumen de la reserva expiratoria, disminuye de 1.300 a 1.100 ml. El volumen consciente aumenta en un 40% gracias a la estimulación del centro respiratorio por la progesterona. Eso es clave. La progesterona estimula el centro respiratorio y le permite respirar más frecuentemente a la paciente. Esta ventilación aumentada, eh, que es un 40%, hace que la presión de oxígeno arterial aumente de 100 a 105 milímetros de mercurio. El incremento metabólico, por otra parte, que pues la madre tiene incrementada su metabolismo y también el bebé tiene su metabolismo, que se reconoce que es un 30% en la producción del CO2, y se ha incrementado en un 30% el CO2. Pero contrariamente, la presión de anhídrido carbónico disminuye de 40 a 32 milímetros de mercurio debido a la hiperventilación que se produce en el embarazo. Ustedes saben que cuanto más hiperventilamos, más CO2 eliminamos y disminuye en la sangre el CO2. Esa es la explicación. La compliance de la pared torácica también se reduce en un tercio por la expansión del útero y porque también pues, las vísceras abdominales se van en mi abdomen superior y aumentan, comprimiendo el diafragma y el pulmón, y esto reduce la compliance. Más o menos en un 10 a 25% en su capacidad residual funcional del pulmón. Ahora, esto hace que estas modificaciones, cuando son alteradas, eso debe suceder, pero esto puede no suceder cuando hay patología pulmonar.
y es muy mal tolerado por el feto y por la mamá en estas patologías. Trastornos pulmonares se encuentran con frecuencia durante el embarazo y vamos a revisar las más principales. Brevemente vamos a hablar del asma, de la bronquitis aguda, de la neumonía, de la tuberculosis, sarcoidosis, fibrosis quística y el edema agudo de pulmón con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. En términos de qué es cada uno, que ya saben ustedes además, cómo repercute en el embarazo y cómo el embarazo repercute en estas patologías. Asma. Es frecuente en los jóvenes. Se estima que más o menos hay una prevalencia de hasta el 8%, y los jóvenes, la gente joven, está en edad reproductiva y ellos son los que se embarazan. Para otras sociedades más o menos es el 8%, pero para nuestro medio con embarazo y asma no tenemos cuál es la prevalencia, pero ya estamos en el tercer nivel trabajando y estamos empezando a hacer todas estas cosas estadísticas. Bueno, como recuerdan ustedes, el asma es un síndrome inflamatorio crónico de las vías respiratorias, ¿no? Y que se caracteriza por una obstrucción reversible de estas vías y donde existe contracción muscular, congestión vascular, secreción de moco espeso y además de un edema de la mucosa. En realidad, el asma está incrementada la reactividad a estímulos como los irritantes, como enfermedades, infecciones virales, a la aspirina, al aire frío, al ejercicio, al tabaco, etcétera. Si nosotros analizamos microscópicamente una región en el asma, vamos a encontrar que existen infiltrados de eosinófilos, mastocitos, linfocitos T, que generan inflamación, pero generan inflamación porque liberan histaminas, leucotrienos, prostaglandinas, citocinas, se observan inmunoglobulina E y otros. Lo que me quisiera que ustedes recuerden es esto de las prostaglandinas, porque nosotros en obstetricia usamos frecuentemente prostaglandinas y en el asma tienen alguna connotación especial. Eh, Al igual que en la mujer no embarazada, el asma se clasifica según su gravedad, según las características de los síntomas, despertares nocturnos, etcétera. Y es obviamente como allí en la mujer no grávida, como intermitente y permanente. Se llama intermitente, esto no lo voy a preguntar, solamente es un recordatorio. Se llama asma intermitente cuando los síntomas son menor a 2 días por semana, eh, le despierta a la paciente menos de 2 días al mes, se ve en la necesidad de usar agonistas beta menos de 2 días a la semana y no interfiere con su actividad pulmonar y la función pulmonar es mayor al 80%. En los permanentes tenemos leve, moderado y grave. Se denominará leve, se clasificará como leve su asma de una paciente embarazada cuando los síntomas son más de 2 días por semana y diariamente si es severo. Leve será cuando le permite despertar en la noche, le hace despertar 3 a 4 veces al mes, casi uno cada semana, y será moderado más de una vez por semana, pero no todas las noches. Tendrá necesidad de uso de agonistas beta si son más de 2 días por semana, moderado diariamente. En la permanente leve, la interferencia con la actividad física será mínima, la limitación para leve, y alguna limitación en la moderada, y la función pulmonar está en la leve más del 80%, igual que en la intermitente, y entre el 60 y el 80% en la moderada. La grave, esta es la que tiene importancia. Es durante todo el día el asma, a menudo pues todos los días de la semana, usa agonistas beta varias veces al día y tiene una gran limitación de su actividad física. Y menor del 60% es la función pulmonar, el pronóstico es reservado. Muy bien, si eso es un recordatorio del asma, conviene saber qué puede pasar con el asma por el embarazo. ¿Qué va a pasar a una mujer, a una paciente con asma que se embaraza?
Bueno, están un poco, no hay mucha definición, no, los estudios no son muy profundos, pero un paper que alguien sacó y que el ACOG lo ha asumido, indica que en el estudio vieron que pacientes con gravedad leve tienen exacerbaciones en un 13% y ameritan internación un 2,3%. Pacientes que tenían un asma clasificado como moderado tuvieron exacerbaciones en un 26% y se internaron 7%. Eso es todavía manejable. El severo es el problema. Fíjense que el 52% pueden tener exacerbaciones y ameritan internación un 27%. El grave es el problema, el severo. Ahora, una cosa importante es saber, esto sí tienen que saberlo, no tienen que olvidarse, que durante el parto, el primer periodo, en el segundo periodo o en el tercer periodo, pueden haber un 20% de exacerbaciones de cualquiera de los criterios de gravedad del asma. Un 20% puede haber. Por lo que habría que prevenir que se presente estas complicaciones. Más adelante voy a indicar. Y la cesárea tiene más exacerbaciones respecto al parto. Eso está claro, ¿verdad? 20% más o menos presentan exacerbaciones durante el trabajo de parto, ya sea en primero o en segundo periodo. Y en la cesárea hay más exacerbaciones con respecto al parto. Muy bien. ¿Qué produce el asma sobre el embarazo? Aunque en los últimos 20 años ha mejorado, eh, sobre todo ha mejorado el manejo para los casos leves a moderados, donde están los mejores resultados, los graves son el problema. Los graves tienen malos resultados. Pues se incrementan la tasa de abortos, hay mayor presencia de preeclampsia y mayor riesgo de parto pretérmino. Eso en el embarazo y en el feto, fíjense que produce episodios de hipoxia. Obviamente, si la madre está hipóxica, el feto también va a estar hipóxico. Y también se ha descrito casos de restricción de crecimiento intrauterino en los casos graves, como estamos indicando. De manera general, los antiasmáticos más usados no son nocivos para el feto, de manera general. El asma, como bien saben ustedes, puede ser crónico o agudo. En el crónico, el manejo se basará en cuatro principios terapéuticos. Uno, tendremos que hacer una educación a los pacientes donde habrá que indicar que si tiene episodios de asma, debe tratarlo y ella debe saber que hay que hacer una evaluación del embarazo. ¿Cómo está repercutiendo el asma en su embarazo? Debemos indicarle que los factores precipitantes ambientales, como el resfrío común, incluso el tabaco, etcétera, deben evitarlos. Eh, Debemos hacer una valoración objetiva de la función pulmonar. Eso lo derivamos nosotros al neumólogo, la función pulmonar. Pero el bienestar fetal debemos también evaluar durante el asma. ¿Cómo está la función pulmonar y cómo está el bienestar fetal? Y el bienestar fetal lo evaluamos en medicina materno-fetal de nuestros hospitales. Bueno, el único que tiene en este momento la subespecialidad de medicina materno-fetal es el Germán Orquini, de todo el sistema público. Allí estamos evaluando el bienestar fetal, 3, 4, 5 pacientes por día estamos evaluando, pero no solamente, no de asma, sino el bienestar fetal se compromete en muchas otras patologías. Entonces, si habría que evaluar el bienestar fetal, hay que derivar al tercer nivel, al Germán Orquini. El tratamiento farmacológico hay que hacerlo combinado y en dosis adecuadas. Agonistas beta y corticoides solucionan la broncoconstricción y la inflamación. Bueno, los que son reconocidas y recomendadas por el ACOG, el Colegio Americano de Ginecobstetras, es un referente mundial, por si acaso, indica a ellos teofilina y beclometasona para su uso. Si es una paciente con asma agudo, debemos hacer lo siguiente. Es igual que el manejo, igual que la paciente no asmática, no embarazada. Hay que hidratar al paciente. Eh, con eso ayudamos a eliminar las secreciones. Hay que proveer oxígeno suplementario, de modo que
procuremos mantener la presión de oxígeno mayor a 60 milímetros de mercurio o la saturación mayor al 95%. Realizar pruebas de función pulmonar, hay que hacer la valoración de la función pulmonar. Nosotros no, por eso es tercer nivel. Y en tercer nivel tenemos el complejo hospitalario donde hay neumólogos, hay de todo, cirugía torácica, etcétera. Por eso debe manejarse esta patología en tercer nivel. Y la prueba de bienestar fetal en términos de que hay que revisar si tiene hipoxia, oligoamnios o restricción de crecimiento intrauterino. Si es tan severo la restricción de crecimiento o es hipoxia, fin del embarazo, probablemente. Finalizamos el embarazo. O damos corticoides para madurar el pulmón y finalizamos de una manera programada en 2 o en 3 días posteriores. Los fármacos que se usan en los casos agudos son beta-agonistas como terbutalina, albuterol, isoetarina, adrenalina, ya sea por vía subcutánea, oral o por inhalación según el fármaco. Los corticoides en los casos agudos son metilprednisolona, hidrocortisona, esto sí que hay en los hospitales, hidrocortisona o prednisona endovenoso. Se denomina estado asmático aquel asma que después de 30 a 60 minutos de tratamiento no tiene respuesta farmacológica. En estos casos amerita una terapia intensiva y hasta una orointubación. Y lo que decíamos, durante el parto pueden haber exacerbaciones en un 20%, de modo que en primer periodo de trabajo de parto debemos administrar hidrocortisona, 100 miligramos. Y después del parto también hay eh, episodios de asma y debemos manejar con otros 100 miligramos de hidrocortisona. De esa manera prevenimos estas exacerbaciones. Prostaglandinas F2 alfa. ¿Cuándo usamos? ¿Cuándo usamos prostaglandinas? Cuando hay óbito fetal. Imagínense que murió el bebé a las 31 semanas por el asma, justamente. Entonces usamos nosotros el Misox, que es una prostaglandina, aunque no está descrita para el Misox, para esta prostaglandina, pero de preferencia evitar las prostaglandinas, sobre todo la F2 alfa. Y es muy frecuente que usemos metergin o ergotamina. Si administramos esto, producimos mayor crisis y empeoramos el cuadro. ¿Sí? No usar prostaglandinas F2 alfa, ni ergotamina o el metergin. Están contraindicados. Muy bien, eso fue el asma. Vamos con bronquitis brevemente. Es una infección de las vías respiratorias, pero sin neumonitis. Es una bronquitis. Es frecuente en el invierno. Casi siempre son virales por la influenza A y B. Pero sin embargo también se han reconocido la participación de otros virus como la parainfluenza, el virus sincitial, el coronavirus. Esta diapositiva lo hemos elaborado hace 3 años, lo vamos actualizando, siguen saliendo, pero fíjense, ya describíamos coronavirus hace 3 años. Y pues ahora esta nueva pandemia que amerita COVID y embarazo, de repente, para el próximo semestre, una revisión especial, en extenso, por las repercusiones que está teniendo. Adenovirus también y rinovirus pueden producir bronquitis. Lo bueno es que solamente es pasajero, transitorio, persiste de 10 a 20 días en mujeres jóvenes, como son las que se embarazan. En consecuencia, el tratamiento solo es sintomático. No está indicado, obviamente, dar antibióticos porque es viral. ¿Sí? Los retrovirales o los antivirales pueden ser usados, como vamos a indicar más adelante, en algunas situaciones. Pero si es neumonía, ya es otra cosa. La neumonía, ustedes bien saben que reconocemos las siguientes neumonías. Uno, la neumonía adquirida en la comunidad, que es extrahospitalaria, y ella se debe pues, a bacterias y a virus también. Otra, neumonía hospitalaria. Y finalmente, la neumonía relacionada con el respirador de la terapia intensiva. ¿Se puede sacar una placa de tórax a una mujer embarazada? ¿Se debe sacar? Sí, se debe sacar. Necesitamos, para ser teratógeno, para tener un efecto negativo, un efecto, más de 150 placas. Tampoco vamos a llegar a las 100, pero si necesitamos sacar una radiografía a la mujer gestante para hacer el diagnóstico, debemos sacarlo. Una irradiación de esa naturaleza no es lesiva para el feto. Pero también hay que cubrirlo el abdomen, obviamente.
La neumonía bacteriana en el embarazo no se incrementa, ¿sí? En el embarazo no se incrementa la neumonía. ¿Y cómo reconocemos? ¿Cómo lo enfocamos nosotros? ¿Cómo vemos la neumonía en una mujer embarazada? Pues es un desequilibrio de la microbiota del sistema respiratorio. A ver, microbios del sistema respiratorio como el estreptococo, neumonía E, el hemófilos, la legionela, neumococo, micoplasma, que son habitantes normales de la vagina, digo eso yo daba en tema de colpitis, del sistema respiratorio, esta microbiota del sistema respiratorio, más una alteración de las defensas fagocíticas, ya sean por virus, por tabaco, por alcohol, por VIH, por diabetes, por asma, etcétera, producen neumonía. El diagnóstico lo hacemos pues por la tos, disnea, producción de esputo amarillo, verde, dolor pleurítico retroesternal y malestar general con leucocitosis. Y en la radiografía que le vamos a pedir vemos imágenes de condensación. El tratamiento empírico es para neumonía que no esté complicada, un macrólido. Nosotros usamos mucho la eritromicina, no la acitromicina, sino la eritromicina, pero de repente se puede dar también la citro, pero lo que usamos es la eritromicina. Y cuando la neumonía está complicada, ya hay que dar de más amplio espectro, como quinolonas, levofloxacina, moxifloxacina, y o un macrólido y un betalactámico. Si se sospecha de Staphylococcus aureus, debemos usar vancomicina. No olvidar que un grupo desarrolla derrames pleurales y en el embarazo se han visto que un 20% lo hace. ¿Qué complicaciones produce estas neumonías en el embarazo? Pues parto pretérmino, ruptura prematura de membranas y restricción de crecimientos en los bebés. Lo que se tiende hoy en día es a buscar a vacunar a la paciente con vacuna neumocócica que le da una protección aproximadamente del 60-70%, así lo describen nuestros libros de obstetricia. Si es viral, es por influenza generalmente. Los virus A y B son RNA virus, como saben, recuerdan ustedes, y pues es epidémico y son más graves durante el invierno, que justamente es lo que estamos en este momento a punto de ingresar en nuestro país. Y como pues el COVID, ¿no? Se diseminan por aerosoles, gotitas, e inflaman, e infectan el epitelio de las células alveolares, de las glándulas y también a los macrófagos, y los síntomas aparecen de 1 a 4 días, posinfección, poscontaminación, posadquisición de la infección de los virus. Y en la mayoría es autolimitada. La neumonía es la complicación más grave de las infecciones virales y es difícil diferenciarla de una neumonía bacteriana. En el embarazo hay más riesgo de que hospitalicemos a una mujer a UTI, un 12% cuando tiene una neumonía viral. Es más frecuente. Pandemias como de cepas H1N1 fueron graves y allí en Asia se han reportado mortalidad en UTI del 11%. Peor si se añade una infección bacteriana. ¿Cuál es el tratamiento de estas virales no complicadas? Pues antipiréticos y reposos en cama. Tratamiento antiviral temprano es efectivo. Oseltamivir y zanamivir disminuyen la duración y evitan que se presenten complicaciones. Estos dos antivirales pueden haber surgido nuevos antivirales que lamentablemente no los tenemos en nuestros hospitales, pero valdría la pena prever ya estas situaciones. Nuevas cepas aviares, o sea, de las aves que vinieron como el H5N1, H7N9 y el COVID-19 ahora, que son asiáticos, emergen en esos países y también probablemente en nuestras regiones con una mortalidad allá pues del 50% en Asia, mayor al 50%. Los esfuerzos están dirigidos a las vacunas como una manera de prevenir. Veremos cómo resultan, cuándo se aprueban. Para algunas de ellas sí hay, para unas virales las comunes, que son menos lesivas, menos virulentas que el COVID-19. Muy bien.
pasamos las virales y nos vamos a las micóticas. Muchos hongos pueden ocasionar también neumonía en el embarazo y el tratamiento de manera general, una vez que tenemos el diagnóstico que es eh, por hongos, es itraconazol, ketoconazol, de preferencia más allá del primer trimestre, de preferencia. Es más frecuente en mujeres inmunodeprimidas como con VIH, diabetes, etcétera, y para ellas cuando se presentan la neumonía es grave. Hongos del tipo de Pneumocystis carini producen una neumonitis intersticial con tos seca, taquipnea y disnea. Cuando se sacan radiografía se ven los infiltrados difusos y su mortalidad puede ser del 50%. ¿Por qué? Porque hay inmunodepresión. Tratamientos, lo que se dan son la sulfamethoxazol más trimetoprim, o pentamidina. Esta es un poco más tóxica, primero como droga de primera elección será la sulfa. Y profilaxis hay que hacer cuando hay una viral y neumonía, cuando el recuento del CD4 es menor a 200 en pacientes con VIH. Muy bien. De esa manera solamente las micóticas. Y ahora entramos a la tuberculosis. Ya recuerdan ustedes que es producida por el Mycobacterium tuberculosis, ocasiona reacción pulmonar granulomatosa, existe algún grado de inmunodepresión en estas pacientes y las manifestaciones clínicas son tos con expectoración mínima, blanquecina generalmente, febrícula vespertina generalmente, hemoptisis, toda hemoptisis en paciente joven es tuberculosis, se decía hasta demostrar lo contrario, sí es valedero también para acá, y existe una pérdida de peso. Pocos casos ya de tuberculosis, casi ya no vemos en la ciudad, pero todavía se puede ver en el área rural. Ustedes, cuando vayan al campo en su rotación, puede ser que lo vean. Cuando sacamos una radiografía que no es diagnóstica, sabemos que se encuentran diversos infiltrados, cavitación y linfadenopatía mediastínica. El diagnóstico lo hacemos obviamente por baciloscopía seriada y ahí se identifican los bacilos ácidos resistentes. ¿Debemos tratarle durante el embarazo? Sí, debemos hacer tratamiento, pero son fetotóxicos, embriotóxicos, sí, pero estos no tanto los que vamos a denunciar, pero se debe hacer tratamiento durante el embarazo, por un régimen, por un tiempo de 6 meses, y se observa una curación del 90%. ¿Qué fármacos usar? INH, rifampicina, piracinamida y etambutol. Sabemos que hay bacilos multiresistentes, a los cuales, sin embargo, otros fármacos tendríamos que usar evaluando el riesgo y el beneficio. ¿Qué efectos tiene la tuberculosis sobre el embarazo? Pues produce parto pretérmino, restricción de crecimiento intrauterino y óbito fetal. De manera que será recomendable que una mujer con tuberculosis que pretende embarazarse lo haga cuando ya no tenga sintomatología, cuando esté controlado su cuadro. Muy bien. Sarcoidosis. Se ven de vez en cuando. No tenemos estadísticas en nuestro hospital, en nuestros hospitales, pero deben haber siempre algunas pacientes que no son diagnosticadas probablemente. La sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria crónica, sistémica, y se caracteriza porque se acumulan linfocitos T y fagocitos dentro de unos granulomas, pero no son caseificantes como en la tuberculosis. Existe predisposición genética a la sarcoidosis. La afectación pulmonar es la más frecuente y produce neumonitis intersticial y linfadenopatía mediastínica también. El tratamiento es con corticoides y el metotrexato, bueno, cuando el beneficio supera al riesgo. Debido a que es poco común esta neumopatía, se observa rara vez en el embarazo, incluso en la literatura mundial, y si afecta al embarazo, sí lo puede afectar incrementando la incidencia de preeclampsia, de parto pretérmino y de tromboembolismo. Bueno, es un breve recordatorio de la sarcoidosis que alguna vez probablemente veamos. Este trastorno genético, fibrosis quística,
pues se reconocen más de 1500 mutaciones para un gen de 230 kilobases que está en el brazo largo del cromosoma 7. Este gen codifica un polipéptido que funciona como un conducto del cloruro. ¿Recuerdan ustedes? La mutación en este gen que produce una proteína mala causa alteraciones en el transporte de los electrolitos a través de la membrana en las células epiteliales de algunos tejidos, entre ellos el pulmón. Pues sin duda esto afecta a las células secretoras de los senos paranasales, pulmones, también el páncreas, también el hígado y el aparato reproductivo en el conducto endocervical y en las trompas. En esos epitelios pueden estar atados y por lo tanto la mujer puede tener algún grado de subesterilidad o pues estar estéril definitivamente. Las secreciones espesas y viscosas obstructivas ocasionan inflamación en el pulmón que pueden infectarse secundariamente y pueden terminar en una fibrosis extensa y posteriormente llevar a una insuficiencia respiratoria. La clínica, ¿cuál es la clínica? Pues guarda relación con el grado de disfunción pulmonar, cuán avanzada está la enfermedad con la que se ha embarazado. Generalmente las muy avanzadas ya no se embarazan, porque son mujeres anovulatorias, no ovulan y si no hay ovulación no hay embarazo, cuando son crónicas. Si se añade una disfunción pancreática, puede sumarse, además del problema pulmonar, una diabetes y empeora el caso clínico y complica también la gestación. Pero el embarazo per se no afecta la fibrosis. Puede ser un trastorno genético. El embarazo no modifica ese trastorno. Por lo menos no ha sido reconocido una afectación. Y el tratamiento se realiza en base a la disfunción pulmonar. Las infecciones sobrepuestas y la diabetes, si aparece, debemos manejarlas. Broncodilatadores, desoxirribonucleasa 1 humana recombinante, inhalada, reduce la viscosidad de las secreciones, como también la solución salina al 7% inhalada mejoran el cuadro clínico. Bueno, si viene a la emergencia, pues llamamos, hacemos interconsulta con el neumólogo, él prescribe el manejo y nosotros nos encargamos del bebé. Muy bien, quiero presentarles estos dos casos clínicos para ilustrar las últimas diapositivas. Esta es una paciente de 32 años de edad que ingresa con diagnóstico de preeclampsia severa con una gestación de 38 semanas. Se la realiza una cesárea por preeclampsia severa y obtienen un recién nacido con ABO8 y peso adecuado para la edad gestacional. Esto fue en el Hospital Cochabamba, donde yo trabajaba. En el tratamiento, en el transquirúrgico, le administran 3 litros de líquidos parenterales a una mujer con preeclampsia y con edema generalizado. Fíjense, más tarde la paciente presenta tos y expectoración a la hora de la cirugía, una expectoración rosada, motivo por el que se les refiere a terapia intensiva del tercer nivel, donde fallece. Mujer preeclámptica, con edema generalizado, muchos líquidos parenterales. ¿Qué le puede pasar? Ya se puede imaginar. ¿Qué complicación es esa? Preguntamos. Muy bien, en sí mismo guárdenlo. Otro caso clínico. Primigesta de 38 años. Yo la vi a esta señora. Cursa un embarazo de 39 semanas. Tiene el antecedente de cardiopatía no especificada y manejado en un primer nivel, en el Centro de Salud de Chávez Ancho, kilómetro 4, Blanco Galindo. ¡Qué error manejarlo ahí, una cardiópata! Nos refieren al Hospital Cochabamba, horror, donde la internaron en otra guardia, a hora 6 para que le hagamos una cesárea en mi guardia. Yo las recibo a la señora y le digo, oye, por tu cardiopatía necesito una valoración prequirúrgica y tu riesgo quirúrgico que nos los escriba el neumólogo. Y la paciente no está de acuerdo, me está viendo usted como si fuese un fenómeno, nos dice, llama a su esposo, quien le dice, retírese de ese hospital y se autorrefiere al tercer nivel.
En el tercer nivel la operan a horas 17:00, porque yo la vi a las 11, 10 de la mañana, y fallece la señora a horas 22 en, en terapia intensiva. Durante el transquirúrgico le habían administrado al señor 3.000 ml de cristaloides. Es frecuente que los anestesiólogos, una vez que le dan el bloqueo, la anestesia zaquidia o peridural, baja la presión y aumentan volumen ellos. Es frecuente. Y más o menos lo manejaron como si fuese una paciente normal. ¿Y qué ha pasado? Pues murió la señora. Y bueno, estos dos ejemplos, estos dos casos clínicos sirven para ilustrar estas últimas diapositivas. Edema agudo de pulmón en la gestación. Su frecuencia es 1 en 500 y 1 a 1 en 1000. Entonces es frecuente. El Germán Orquídea tiene más o menos 7.000 partos. Vamos a ver 14 casos al año o por lo menos 7 casos así de complicados. Sus causas son cardiogénicos y no cardiogénicos. El cardiogénico es pues un edema hidrostático originado por aumento de las presiones hidráulicas en los capilares pulmonares. El no cardiogénico es un edema de permeabilidad, no es hidráulico, no es hidrostático, no es por aumento de la presión, que se origina por daño endotelial capilar pulmonar. Este es el más frecuente. 50% de los edemas de pulmón tienen ya sea síndrome séptico, tocólisis con betamiméticos, o sea, hemos usado para hacer tocólisis betamiméticos, por ejemplo, la citodrina, usábamos frecuentemente, o tienen espontáneamente preeclampsia grave, usamos sulfato de magnesio, fíjense, ambos pueden producir edema de pulmón, hay que tener cuidado, o hemorragia obstétrica con sobrecarga hídrica y iatrogénica. Con estas características producimos un edema agudo de pulmón y el año pasado, no, el 2018 hemos tenido 3 muertes maternas por edema agudo de pulmón que ni el interno, ni el residente, ni el médico de guardia lo han reconocido porque no está en nuestra mente que esta complicación del edema agudo de pulmón puede tener una paciente embarazada y ahorita les voy a ilustrar algunas cosas más. El edema agudo de pulmón en obstetricia, bueno, el edema hidrostático, me quería decir, el cardiogénico, se debe generalmente a una insuficiencia ventricular que ocasiona edema pulmonar. Casi siempre se acompaña de algún grado de hipertensión o de malformaciones anatómicas congénitas o adquiridas. Cuando la disfunción diastólica se presenta, a menudo por secundaria a una hipertensión crónica, y no se olviden que también a menudo secundaria a la preeclampsia o a obesidad o ambas, puede generarse esta disfunción y un edema agudo de pulmón. El diagnóstico, pues lo podemos hacer con ecocardiografía sobre el corazón para un diagnóstico de la disfunción diastólica, y también se libera el péptido natriurético cerebral para el diagnóstico, que son liberados por los miocitos y fibroblastos en pacientes con un corazón con insuficiencia. El tratamiento en estos casos y en los anteriores es furosemida, 20 a 40 miligramos, el manejo de la hipertensión, restricción de líquidos parenterales y un parto vaginal están indicados. Hoy en día, por ejemplo, por la preeclampsia que decimos, ya hemos indicado que produce edema agudo de pulmón, le damos una ecografía a los pulmones y si vemos las líneas B, en la conclusión diagnóstica decimos, paciente eh, evaluado los pulmones presenta líneas B, que es de edema agudo de edema de pulmón, le decimos sugerencia restringir los líquidos parenterales porque si la paciente no está tosiendo y tiene líneas B, no está con esa expectoración rosada y tiene líneas B, es un edema agudo de pulmón subclínico. Si le vamos a dar 2.000 de líquidos, lo vamos a encharcar como el caso de la primera paciente de la preeclampsia y vamos a terminar matándolo a la paciente. Hoy en día, en el tamizaje, digo, en el perfil toxémico, ya revisamos con ecografía los pulmones y la presencia de líneas B nos anuncia que es un edema subclínico. Muy bien. Finalmente es el último tema, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Esto lo hemos incluido porque estamos viendo morir pacientes. Se denomina así síndrome de insuficiencia respiratoria aguda a una lesión que provoca edema pulmonar por aumento de la permeabilidad y
termina produciendo insuficiencia respiratoria. La frecuencia no es tan pobre para hospitales grandes como el Germán Kiri, es 1 en 3.000 y 1 en 6.000. Vamos a ver, 1, 2 o 3 veces por año. Y decir que 3 mujeres se han muerto por no hacer el diagnóstico de este cuadro es una barbaridad. Deben morirse muy, muy rara vez las mujeres. Si no conocemos el tema, lo vamos a seguir de repente matando, y quisiera comentarlos algún caso si hay oportunidad. Tiene una mortalidad del 45% cuando hay esta insuficiencia respiratoria, pero se eleva al 95% cuando hay septicemia. Bueno, yo les conté en la clase de mortalidad materna una mujer que yo recibí cuando pues, estaba en el Gemauqui de hace 20 años. eh, la paciente hiperventilaba. Vino con aborto incompleto infectado, aborto séptico, y después del legrado, unas 12 horas después, falleció la mujer. Pero no lo hemos diagnosticado sepsis, shock séptico, pero aprendimos el tema con los internos. Yo era residente en aquel entonces, y pues la hiperventilación, la taquipnea, pues nos está indicando en mujeres que tienen infección que estamos con un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, y eso es muy importante. Eh, Existe una disminución de la saturación de oxígeno, y los rayos X pues se ven unos infiltrados pulmonares difusos. Los datos de insuficiencia respiratoria se expresan como una relación alterada entre la presión arterial de oxígeno y la fracción de oxígeno inspirado disminuido. Bueno, eso lo hace el neumólogo en ausencia de insuficiencia cardíaca. Esto no los voy a preguntar, no les voy a hacer esta pregunta, pero se llama leve cuando esa relación es menor a 300 milímetros de mercurio. Será moderado cuando esa relación del oxígeno, de la fracción de oxígeno inspirado y la presión arterial de oxígeno, será moderado si es pues menos a 200, y será grave si es menos a 100, esa relación. ¿Cómo el embarazo afecta en la prevalencia del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda? Las complicaciones de la gestación son los que aumentan la prevalencia de esta insuficiencia. La triada mortal, hemorragia obstétrica, preeclampsia severa y sepsis puerperal, terminan o pueden terminar, si no hacemos nada, en síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Los tres, fíjense. Por eso la importancia del tema. Y empeoran si hay sobrecarga de líquidos. Por ejemplo, por sepsis. No hay sobrecarga de líquidos, pero nosotros hacemos sobrecarga de líquidos, lo deterioramos peor. Otros, como más allá de la tríada mortal, corioamnionitis, que es frecuente en ruptura prematura de membranas, pielonefritis en la gestación, es muy frecuente la pielonefritis en la gestación, muy frecuente, muy frecuente. De hecho, 6 pacientes de 10 internadas en salas posparto tienen infección eh, eh, del sistema urinario, tienen infección urinaria, generalmente ITU baja. Algunas hacen ITU alta, y esas pueden derivar en síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Y otras complicaciones como la embolia de líquido amniótico, en la mola, cuando hay deportación durante el legrado o espontáneamente se van deportando, van saliendo a la circulación, van ingresando en la circulación sistémica materna, velocidades coriales. Estos también pueden producir síndrome de insuficiencia respiratoria. Finalmente, fíjense, tan frecuente es que el uso de tocolíticos, sobre todo los betamiméticos, y cuando hacemos cirugía fetal, pueden ser causa de insuficiencia respiratoria. Pronto en el Hospital Germán Kiri estaremos operando pues, espinas bífidas entre 22 y 26 semanas. Estamos ya preparándonos todo eso, y algunas de ellas pueden terminar en insuficiencia respiratoria aguda. Bueno, ¿cuál es la etiopatogenia de todo esto? Bueno, existe lesión endotelial en el capilar pulmonar, liberación de citocinas en consecuencia, mayor reclutamiento de neutrófilos, más liberación de citocinas, más daño hístico celular, y pues se instala el síndrome de insuficiencia respiratoria
la cual pasa por tres fases. Una fase exudativa, donde existe aumento de la permeabilidad, pérdida del surfactante y apertura de las derivaciones arteriopulmonares, digo, arteriovenosas. Luego, si no, en la evolución natural de la enfermedad, le sigue una fase fibroproliferativa y finalmente una fase fibrótica que da como resultado una cicatrización y una insuficiencia respiratoria para el resto de su vida. La magnitud del cuadro clínico depende de la magnitud de la lesión y del estadio de la enfermedad. Al inicio, ahí es donde debemos actuar, solo hay hiperventilación con alcalosis. Si no actuamos correctamente, se presentará edema, extravasación de células de linfocitos, leucocitos y eritrocitos. Si continúa la agresión, empeora la taquipnea, hipoxemia, disminuye la elasticidad del pulmón, aumentan los cortocircuitos, empeora la hipoxia y cuando ésta supera el 30% y ya es resistente, termina haciendo acidosis, falla multisistémica y finalmente paro cardíaco. Eso hemos visto y podemos verlo todavía porque cuando uno comprendemos muy bien este síndrome de insuficiencia y sus causas y manejamos mal en consecuencia, podemos llegar hasta el paro cardíaco. El tratamiento es multidisciplinario en insuficiencia respiratoria aguda. Siempre hay que dar oxígeno suplementario, corregir adecuadamente la bulimia con transfusiones de cristal y cristaloides en caso de shock, adecuado manejo de la bulimia, una reposición de la bulimia adecuada, ya sea con sangre o con cristaloides, no en exceso, porque vamos a edematizar y producir insuficiencia respiratoria. Y pues si es infeccioso, y esto es aplicable en toda la medicina, hay que dar antibióticos y eliminar el foco séptico en casos de infección. La ventilación asistida debe dárselo a la paciente si existe datos de insuficiencia respiratoria. Es recomendable mantener la presión parcial de oxígeno arterial mayor a 60 milímetros de mercurio o una saturación de la hemoglobina que sea superior al 90%. Y un CO2 que sea en arterias menor de 35 o a 45%, perdón, milímetros de mercurio. Entonces, en resumen, el embarazo produce cambios anatómicos y funcionales en el sistema respiratorio. Hay patologías pulmonares que afectan el embarazo, como también hay complicaciones del embarazo que producen complicaciones pulmonares. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?